El Banco Central del Paraguay daba a conocer el reporte de comercio exterior correspondiente al mes de mayo del 2023. A cargo de la presentación estará Felipe González Soley, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Iniciamos la presentación de comercio exterior correspondiente al mes de mayo de 2023. Como es habitual, la agenda para esta presentación iniciaría con la presentación de los resultados de las exportaciones totales, luego seguido por las importaciones totales, y dados estos resultados presentaríamos el último resultado de la balanza comercial y finalmente destacar algunos puntos principales en el resumen. Por el lado de las exportaciones totales, al mes de mayo de este año se registran un incremento acumulado de 26,9%, donde se destacan la buena dinámica de las exportaciones registradas, con un crecimiento de 25,2% del mismo periodo, de enero a mayo de 2023. Por el lado de las exportaciones, también se mantiene la buena dinámica que se venía observando en meses anteriores, con un crecimiento acumulado a mayo de 29,7%, mientras que las otras exportaciones registran un incremento de 38,4%. En términos mensuales, durante el mes de mayo, las exportaciones totales alcanzaron un total de 1.566 millones de dólares, lo que representó un incremento de 17,2% con respecto al mismo mes del año anterior. Y ahora, analizando las exportaciones registradas por niveles de procesamiento, el resultado del 25,2% al mes de mayo se explica principalmente por la dinámica de los productos primarios, que tuvieron una incidencia de 28,7 puntos porcentuales en el total, mientras que las manufacturas de origen agropecuario registraron una caída de 12,8%, mientras que las manufacturas de origen industrial tuvieron un incremento leve de 1,2% en términos acumulados al mes de mayo, y los combustibles y energía registraron un incremento de 10,6%. Analizando los principales productos que explican este comportamiento, dentro de los productos primarios, continúa destacándose la buena dinámica que se observa en términos de valores de la soja, que al mes de mayo acumula un crecimiento interanual de 132,6%, seguido en menor medida por la dinámica positiva del arroz y el maíz. Con respecto a las manufacturas de origen agropecuario, la caída de 12,8% se explica principalmente por la menor dinámica de las exportaciones de carne bovina, aceite de soja, así como otros derivados de la soja como harinas, tortas y demás residuos de soja. Las manufacturas de origen industrial, por otra parte, el crecimiento de 1,2% se explicó principalmente tanto por unas mayores exportaciones de hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad provistos de conexiones, así como también las manufacturas diversas de metales comunes que registraron un incremento importante. Y este dinamismo positivo se vio contrarrestado por menores exportaciones de aluminio. Por el lado de los combustibles y energía, las exportaciones de energía eléctrica explican principalmente este resultado con un incremento en términos de valores de 10,9% al mes de mayo del 2023. En términos de volúmenes, por el lado de los productos primarios, las mayores exportaciones de soja explican el dinamismo positivo con un incremento acumulado al mes de mayo de 119,7%, seguido por el arroz y el maíz. Por el lado de las manufacturas de origen agropecuario, las menores exportaciones de tanto de los derivados de soja como aceite, harinas, tortas y demás residuos de soja explican la caída observada en este rubro. Por el lado de las manufacturas de origen industrial, la caída de 3,3% en términos de volumen se explica principalmente por productos de menor incidencia que entran dentro de la línea de resto de manufacturas de origen industrial. Mientras que por el lado de los combustibles, por el lado de la energía eléctrica, perdón, las mayores exportaciones de energía eléctrica se registra un incremento acumulado de 94,8%. Con respecto a los mercados de la carne, específicamente en lo que se refiere a la carne y menudencia bovina,
en términos de mercado, se observó una caída de las exportaciones en valores de 11,9%, y este resultado se explica principalmente por un menor dinamismo de las exportaciones al principal mercado, que es Chile, de este producto, con una caída de 14,7% en términos de valores y de 5,1% en términos de volumen, así como unas menores exportaciones a Brasil y a Rusia, mientras que los niveles de exportación registrados a Taiwán se mantuvieron en niveles similares a los registrados en el año 2022, del periodo de enero a mayo. Y se destacan las mayores exportaciones específicamente a Hong Kong. En términos de valores unitarios, se destacan, por un lado, que en promedio, en el total, la caída de los valores unitarios a todos los mercados de 11,7%, y también se destacan que los mayores precios continúan destacándose en los mercados de Vietnam y de Kuwait, mientras que se observó un aumento de los valores unitarios, principalmente tanto para Israel como para Hong Kong. Con respecto al mercado de la carne porcina, si bien los niveles de exportaciones comparados a la carne bovina son menores, se destaca el buen dinamismo que se viene observando a los mercados de este producto, y se destacan 4 destinos principales, que son Taiwán, Uruguay, Corea del Sur y Georgia. Y en términos de valores unitarios de exportación, en promedio, los valores unitarios con respecto a lo registrado en el año anterior, en el 2022, se observa un incremento promedio de los valores unitarios de 29,2%, destacándose Corea del Sur como el mejor valor unitario dentro de este mercado. Con respecto a el mercado de la carne aviar, también se destacan en general los mayores niveles de exportación en términos de valores y en términos de volumen, destacándose como principales mercados tanto Irak como Albania. Por el lado de los valores unitarios, en lo que respecta a la carne aviar exportada, se destacan en términos de niveles tanto los precios promedios pagados por Albania, Kosovo y Bahamas en particular, y en promedio se observa que los valores unitarios de las exportaciones a estos países registran un incremento promedio de 21,9%. Con respecto a las exportaciones bajo el régimen de maquila, al mes de mayo se observa un incremento acumulado de 8,9%, y aquí esto representa en el acumulado en términos de niveles aproximadamente 438 millones de dólares al mes de mayo, y durante el mes de mayo se registraron exportaciones por aproximadamente 104 millones de dólares. Con respecto a los principales destinos de exportación de los productos que se exportan bajo este régimen, Brasil continúa siendo el principal destino de exportación con el 56,3%. Y al mirar los productos principales que explican el dinamismo dentro de las exportaciones bajo el régimen de maquila, se destacan los nuevos productos, en particular lo que se refiere a tapas roscadas de metal común y también el alcohol etílico, que explican el dinamismo positivo que se estuvo observando en este mercado. Con respecto a los destinos de exportación, Argentina continúa siendo, así como se observó en el reporte anterior, Argentina continúa siendo en este año el principal destino de las exportaciones registradas, destacándose principalmente las mayores exportaciones de granos de soja, que al mes de mayo acumulan un crecimiento de 203,7%, y las exportaciones de energía eléctrica, que acumulan un crecimiento acumulado de 140,5%. En segundo lugar se ubica Brasil con el 23% de participación en todas las exportaciones registradas, que registra una caída acumulada de 19,6%, principalmente explicado por menores exportaciones de energía eléctrica a este destino. En tercer lugar se ubica Chile con el 8,3%, que en el agregado registra un incremento de 7,2%, y como principales productos a este mercado se destacan la carne bovina, la harina de soja y el maíz. Con respecto a los precios internacionales de la soja, tanto la soja Chicago como la soja Rosario continúan registrando, tanto en términos mensuales como en términos interanuales, caídas,
En términos mensuales, se ubica aproximadamente en torno a 7% al considerar ambas medidas. Y en términos interanuales, la soja Chicago registra una caída de 17,5% y la soja Rosario de una caída de 19%. Aquí se continúan como las principales explicaciones que explican el dinamismo de que se observa en este comportamiento a la trayectoria a la baja en el precio de la soja es la mayor oferta por parte de los principales productores, que son Estados Unidos y Brasil, y las menores importaciones que se está observando en China de la soja. Con respecto al precio del petróleo, lo que es la variedad Brent, también se continúa registrando una caída en términos mensuales de 9,2%, lo que en términos interanuales, con respecto al mes de mayo de 2022, representa una caída de 32,4%. Y acá se menciona principalmente los temores de desaceleración de los que se siguen hablando a nivel mundial, que podría repercutir en una menor demanda del producto. Y acá se destaca además que si bien la OPEP había anunciado un recorte en la producción, lo que podría generar una presión al alza en el producto, las presiones bajistas continúan generando una presión más fuerte a la baja sobre el producto, sobre el precio del producto. Ahora pasando a las importaciones. Con respecto a las importaciones totales, al mes de mayo acumulan un incremento de 2,5%, principalmente explicado por los mayores niveles de importaciones registradas, que se registraron un dinamismo similar de 2,5%, y al mes de mayo acumulan un nivel total de importaciones de 5.958,8 millones de dólares aproximadamente. En términos mensuales, se observó que un leve incremento durante el mes de mayo de 0,2% con respecto al mes de mayo del año anterior, lo que representó importaciones por un total de 1.254,2 millones de dólares. Al analizar las importaciones por niveles de procesamiento, se destaca que todas las agrupaciones registran variaciones positivas, destacándose principalmente la mayor incidencia de las manufacturas de origen industrial, seguidos por las manufacturas de origen agropecuario, y en tercer lugar los productos primarios, y finalmente las mayores importaciones de combustibles y energía. Al observar los principales productos que explican el comportamiento por niveles de procesamiento, dentro de los productos primarios se continúan destacando las mayores importaciones de tabaco sin elaborar y de maíz, mientras que por el lado de las manufacturas de origen agropecuario se mencionan tanto las mayores importaciones de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, así como pastas alimenticias, productos de panadería, restos de azúcar y artículos de confitería. Por el lado de las manufacturas de origen industrial, el dinamismo positivo que explica el crecimiento del 2% se explica principalmente por mayores importaciones de máquinas y aparatos eléctricos destinados al uso electrónico y sus partes, seguido por vehículos automóviles terrestres. Con respecto a los combustibles y lubricantes, se observó al mes de mayo un incremento acumulado de 0,7%, lo que se explica principalmente por mayores importaciones de gasoil que fueron compensadas por menores importaciones de nafta. Analizando las importaciones por tipos de bienes, en términos de valores, se destacan los incrementos de las importaciones de bienes de capital, con un crecimiento acumulado de 14,4%, seguido por unas mayores importaciones de bienes de consumo, que registran un incremento de 4,6%, mientras que las importaciones de bienes intermedios registraron una caída al mes de mayo de 12,1%. En términos de volúmenes, por el lado derecho, las tres agrupaciones, tanto bienes de consumo, bienes intermedios como bienes de capital, registran caídas. Desagregando las importaciones según el uso, con respecto a las importaciones bajo el régimen de turismo, que son las destinadas para reexportaciones, se observa un incremento acumulado de 30,9%, mientras que las importaciones que son para uso interno registran una caída acumulada de 4,1%. Al analizar esta desagregación por tipo de bien, se observa que bajo el régimen de turismo, las tres agrupaciones, tanto bienes de consumo, bienes intermedios como bienes de capital, registran incrementos, mientras que en lo que respecta a las importaciones para uso interno,
Las importaciones de bienes de consumo para uso interno registran un incremento de 4,4%, mientras que las importaciones de bienes intermedios registraron una caída de 12,9% y las importaciones de bienes de capital para uso interno registraron un leve incremento acumulado de 0,1%. Con respecto al origen de las importaciones registradas, China continúa siendo el principal origen de todas las importaciones registradas de Paraguay, destacándose principalmente las mayores importaciones de teléfonos móviles celulares, que representan el 34% de las importaciones desde este origen, seguido por las máquinas para procesar datos y los ruteadores. En segundo lugar se ubica Brasil con 23,9% de participación, que registra un incremento acumulado de 4,8%, destacándose las mayores importaciones de cosechadoras y trilladoras, la cerveza de Malta y la nafta. Con respecto al tercer lugar se ubica Estados Unidos con un 8% de participación y que registra un incremento acumulado de 28,3%, donde se destacan las mayores importaciones de combustibles, específicamente el gasoil. La nafta se ubica en segundo lugar, aunque registra una caída acumulada de 54,9%, y en tercer lugar los querosenos de aviación. Con estos resultados, el dato actualizado de la balanza comercial del mes de mayo registra un superávit de 311,8 millones de dólares, lo cual en términos acumulados representa un superávit de 1.216,1 millones de dólares. Para resumir brevemente y destacar los principales aspectos que se presentaron en este informe, se menciona que las exportaciones totales en términos de valores registran un incremento de 26,9% al mes de mayo. Dentro de esto, las exportaciones registradas presentaron un incremento de 25,2% acumulado, mientras que las reexportaciones aumentaron en 29,7% y las otras exportaciones aumentaron en 38,4%. Dentro de las exportaciones registradas se destacan los mayores envíos de granos de soja, energía eléctrica y arroz, que verificaron una variación positiva de 132,6%, 10,9% y 41,1% respectivamente. Con respecto a los productos que registraron caídas, se destacan la caída de las exportaciones de aceite de soja en 35,6%, harina de soja en 13,7% y carne en 10,8%. Con respecto a las exportaciones bajo el régimen de maquila, se menciona que se registra un incremento acumulado de 8,9% y está explicado principalmente por la elaboración de nuevos productos. Por el lado de las importaciones, se observó que al mes de mayo acumulan un crecimiento de 2,5%, mientras que en volúmenes se registró una caída de 13,4%. Por el lado de las importaciones para uso interno, se observó una caída en el agregado de 4,1%, mientras que las importaciones bajo el régimen de turismo registraron un incremento de 30,9%. Dentro de la agrupación de las importaciones para uso interno, se menciona la caída de las importaciones de bienes intermedios, explicado principalmente por menores importaciones de nafta y de sustancias químicas. Por otra parte, en lo que respecta a las importaciones de bienes de capital, se registró un leve incremento de 0,1% al mes de mayo y explicado principalmente por mayores importaciones de aparatos y maquinarias para la agricultura, ómnibus, camiones y camionetas y cubiertas. Y con este resultado, la balanza comercial registra un saldo superavitario al mes de mayo de 1.216,1 millones de dólares.